El saludo para ustedes, siempre desde el afecto. Ya comienza un programa que busca respuestas vinculadas con la salud humana, Consejo Sano. Y desde el comienzo recomiendo el tópico que vamos a abordar, el síndrome de Coqueluche. Con certeza ya despertamos el interés de todos ustedes. Para aclarar dudas está con nosotros la doctora Seila Rosa Salazar. Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer. Y más compartirlo contigo. Bueno, ya lo decía, este asunto, este tópico que abordamos hoy nos ha llamado la atención a todos porque no es frecuente escuchar del síndrome de Coqueluche, pero tengo entendido, y ya introduzco la primera interrogante, doctora, que es una enfermedad respiratoria. Exacto, el síndrome de Coqueluche no es más que una enfermedad respiratoria, fundamentalmente de las vías respiratorias altas. Háblese de la laringe, háblese de la faringe, háblese de la nariz. ¿Ves? Que son los órganos más que se incorporan más a esta enfermedad. Y es una enfermedad que se le puede también llamar paratoferina, que quizás hablamos de toferina y ya las personas empiezan un poquito a incorporarse en el tema porque ya no estamos hablando de este síndrome que no se conoce mucho, pero cuando hablamos de toferina ya sí estamos inculcando un tema que ya sí las personas conocen. Pero no como tal toferina, sino la paratoferina, porque realmente la enfermedad, lo que es la toferina, está erradicada en Cuba hace varias décadas. ¿Quiere decir que tiene vínculos o tiene elementos similares a la toferina, lo que conocemos como toferina? Como no, de hecho, el virus que realmente afecta a la toferina o afectaba a la toferina en aquellos momentos es el mismo virus que tenemos hoy en el síndrome de Coqueluche, lo que por supuesto con formas menos agresivas, con formas menos complejas para el ser humano por el tema de las vacunaciones que van presentando. En caso de Cuba, que tiene un esquema de vacunación que es el primer momento de vida, ya se le empieza a poner a los niños estas vacunas contra la toferina, por lo que el componente viral no es el mismo, se modifica y hace que entonces el virus no sea tan latente como lo fue en aquellos momentos con el tema de la aparición de la toferina. Sin embargo, no escuchamos con regularidad un diagnóstico que indique que hay síndrome de Coqueluche. ¿Cómo los médicos lo manejan? Digamos, ¿cómo los pacientes reciben la información cuando aparece el síndrome? Es muy difícil poderlo diagnosticar, porque por lo general casi siempre en las edades pediátricas, que es donde más vemos los cuadros aparecer, los padres o los abuelitos lo asocian a un cuadro respiratorio prolongado. Al niño, con las causas alérgicas, lo hace un poco más frecuente el tema de la tos, lo hace más frecuente el tema de la secreción, mucho más frecuente en las personas que se infectan de la garganta con facilidad. Entonces asocian a la faringitis, a la faringoamigdalitis, a un proceso completamente aislado al síndrome de Coqueluche. Entonces, por lo general, cuando aparecen en los cuerpos de guardia, ya no se pueden diagnosticar como síndrome de Coqueluche, porque entonces lo asocian a la faringoamigdalitis, a los cuadros respiratorios comunes o al H1N1, que tienen muchos síntomas muy parecidos. Sin embargo, lo adecuado, lo que mayor efecto tendría para su cura sería diagnosticarlo como tal, como síndrome de Coqueluche. Exacto. De hecho, nosotros existen exámenes complementarios de laboratorios para llegar a buscar a este virus, encontrar lo que es el de Bertuzzi y encontrar este virus en un PCR, lo podemos encontrar en un examen de laboratorio común como este PCR o en un examen común como un leucograma, cuando vemos entonces en alguno de los componentes del leucograma movido uno de estos grupos que puede ser los eosinófilos, que pueden estar hablando a cuadros virales o cuadros parasitarios, o a los neutrófilos, que también nos pueden estar diciendo que hay un cuadro de tipo viral que está afectando. Quiere decir que nos dan varias herramientas para poder diagnosticar. Lo que pasa es que el paciente se demora mucho en llegar al cuerpo de guardia. Por lo general, casi siempre cuando ya llega a cuerpo de guardia es porque realmente, en el caso de los lactantes, los niños pequeños, los menores de 5 años, que son los que más llegan con frecuencia a cuerpo de guardia, donde sí se diagnostica el síndrome de Coqueluche, porque ya a las madres les preocupa la tos, ya el niño tiene otras sintomatologías que agrega una complicación respiratoria, entonces sí, ya podemos entonces trabajar un poco más con el cuadro del niño. Pero por lo general, casi siempre en el adulto, cuando aparece el síndrome de Coqueluche en el adulto, es muy difícil diagnosticarlo a tiempo. Por lo general, casi siempre se demora mucho y se prolonga mucho más la complicación. Supongo que lo que distingue a la enfermedad, al síndrome de Coqueluche, es el hecho de que el virus se aloja en la estructura superior del aparato respiratorio. Exacto, así mismo es. Al estar alojado en la parte alta del cuadro respiratorio, hace que entonces aparezcan síntomas y signos que agravan el cuadro. Cuando estamos hablando de una neumonía o una bronconeumonía, que son enfermedades respiratorias igual, pero son de la parte baja, quiere decir que los cuadros son más bien cuadros más asolapados, cuadros más tranquilos, que por lo general casi siempre se asocian en algún momento a la fiebre. Este síndrome de Coqueluche no tiene fiebre, quiere decir que hace un cuadro respiratorio
que al no presentar fiebre hace que lo pase de forma tan sutil, no se le preste realmente el significado que tiene, y entonces aparece la gravedad después de los 15 hasta un mes, aparece la gravedad del cuadro, porque realmente debería haberse tomado mucho antes. Y entonces, como no tiene fiebre, simplemente el niño no ha hecho fiebre, el niño está haciendo un cuadro respiratorio común y al contrario, tiene un síndrome de Coqueluche. Lo que pasa es que se diagnostica con poco tiempo. Usted utilizó la palabra gravedad, quiere decir que el síndrome, la enfermedad de Coqueluche puede llegar a estadios graves. ¿Cómo no? En un proceso de desatención. Exacto. Cuando realmente nosotros nos demoramos más en el tiempo de poderlo diagnosticar, primero ver el paciente, diagnosticarlo y tratarlo. Estamos hablando de una enfermedad que no es una enfermedad común, no estamos hablando de una enfermedad que dura de 7 a 10 días a 15 días, lo que estamos acostumbrados. Estamos hablando de una enfermedad que dura hasta 3 meses. Una enfermedad, muchos de los pediatras que en algunos momentos hemos colegiado sobre el tema, se habla de una enfermedad que se llama la tos de los 90 días, porque estamos hablando de un paciente que está tosiendo 90 días. 90 días con una tos frecuente, una tos paroxística, una tos que lo puede llevar a una apnea, porque hay niños que tosen y se quedan hasta sin aire, que dan este signo de anopsia. Entonces, de cierta manera, complican el cuadro mucho más. Y si a esto le atribuimos que no le damos el significado que lleva, obviamente esta tos puede complicarse, llevar consigo a un proceso inflamatorio de tipo pulmonar, a un complejo más, una neumonía, una bronconeumonía por desatención o por falta, por supuesto, de los cuidados generales o los cuidados necesarios. Entonces, lleva a la gravedad del cuadro, sin agregar que ninguno de estos grupos esté asociado a una enfermedad. Estamos hablando del niño o del adulto completamente sano. Si estamos hablando de un niño que ya tiene sobreañadido una enfermedad, o un adulto que ya tiene sobreañadido una enfermedad, hace que el cuadro sea mucho más complejo. Y si son lesiones propiamente pulmonares, mucho más grave es el cuadro. Por lo que nos ha dicho, hemos identificado la tos como un síntoma persistente en este síndrome. ¿Solo la tos o encontramos otros signos que pueden identificarse en el caso de esta enfermedad? Asociado a la tos siempre vamos a ver el lagrimeo, las lesiones propias de las conjuntivas, lo que es a nivel oftálmico podemos ver esto. Podemos ver también la secreción. Estamos hablando de una secreción que es purulenta, es una secreción verdosa, es una secreción que realmente tiene características asociadas a lo bacteriano, porque a veces podemos ver que las secreciones son claras, pero cuando ya hay tendencia a lo bacteriano, quiere decir, cuando ya hay tendencia a cuadros purulentos, ya estamos hablando de una complicación. Puede empezar con una secreción transparente, líquida, fluida, que solamente aparece en los momentos de los estornudos, o puede hablar de una secreción ya amarillo-verdosa, una secreción mucho más purulenta, que aparece entonces con la gravedad del cuadro, que es la secreción. Estamos hablando también de dolores musculares, dolores abdominales, puede aparecer también algún tipo de irritabilidad digestiva, háblese de las diarreas, háblese de los vómitos. Quiere decir que es un cuadro bastante aparatoso, que a veces lo asociamos a un cuadro general, pero es un cuadro que se complica, y un cuadro que va a la complicación en el caso de que se desatienda. Dejemos descansar brevemente el tema. Doctora, regresamos para seguir dialogando sobre este asunto que ya despertó el interés de la familia que nos acompaña. Regresamos en minutos. Las barras de manteca de cacao resaltan entre las principales alternativas para hidratar los labios. Debido a las características humectantes, las hadas de cacao sirven como remedio natural desde tiempos remotos, orientando su empleo al cuidado de la piel. Este producto trabaja desde adentro hacia afuera, absorbiendo las grasas del cacao para curar la resequedad y las grietas. La irritación y las llagas en los labios causan dolor. Además de los analgésicos que suelen recetar los médicos, untar un poco de manteca de cacao ofrece una sensación de alivio y suavidad. Si los labios están agrietados en exceso o sufren de herpes, lo más recomendable es suspender su uso hasta nueva orden médica. De vuelta, se mantiene con nosotros la doctora Seila Rosa Salazar. Habíamos hablado de los síntomas, los signos más frecuentes que aparecen con el síndrome de Coqueluche, pero quisiera detenerme en la garganta. Aparece dolor de garganta, enrojecimiento de toda esta estructura que se conecta con el aparato respiratorio. Por supuesto, los mismos golpes de tos
a la hora de toser. Obviamente todo esto repercute en las zonas, en las mucosas que más frecuente tiene contacto con la tos. Háblese no solamente de la garganta, sino todo lo que es el canal laringio, todo lo que es el canal faringio. Si está ocupándose toda la parte de la garganta, se encuentra en estos momentos comprometida. El enrojecimiento aparece incluso inflamación propia de las amígdalas, inflamación propia incluso de las cuerdas vocales. Puede haber afonía o esta pérdida completa de la voz, o como le dicen, la ronquera, ¿no? Puede estar asociado también a esto, pero la garganta se ve muy comprometida. De hecho, pueden aparecer exudados. Si los pacientes tienen la predisposición a hacer faringoamigdalitis a repetición, que todavía no han llegado a lo quirúrgico, pero hace la faringoamigdalitis a repetición, esta puede volver a aparecer y puede incluso aparecer de forma viral, pero con una tendencia a complicarse con una lesión bacteriana. Quiere decir que también hay que tener sujeto que se examina la garganta y se examina las fosas nasales, se examina los pulmones, se examinan incluso los oídos y se examina los ojos, porque todos estos componentes pueden estar comprometidos con el síndrome de Coqueluche. Lo ha mencionado usted una y otra vez, sobre todo cuando se refiere a lo que ocurre con el niño o la niña, pero supongo que hay otros grupos vulnerables a padecer el síndrome de Coqueluche, aunque recuerdo que dijo, en la adultez quizás es más complejo hacer el diagnóstico, pero en un adulto mayor, digamos en un abuelo, ¿qué nos dice al respecto? ¿Cuáles son los grupos vulnerables? A ver, los grupos vulnerables siguen siendo los grupos que hemos siempre estado priorizando. Háblese de los lactantes, tanto los recién nacidos como los lactantes, los menores de 5 años, que también se incluyen las embarazadas y los adultos mayores. Eso no quiere decir que dentro de los grupos que no estén en los vulnerables existan unos grupos que son los subgrupos. ¿Por qué? Porque están asociados a discapacidad, porque están encamados con encamamientos prolongados o con enfermedades de tipo inmune. Háblese del VIH, háblese de las personas que tienen trastornos propios de la coagulación o trastornos propios inmunológicos que no están asociados al síndrome de VIH. Pero por lo general casi siempre este grupo son los que más frecuentes nosotros vemos, los que más le damos seguimiento cuando aparece un cuadro respiratorio y por supuesto donde más de cierta manera le ponemos el interés desde el punto de vista clínico de que pueda complicarse cualquiera de estos grupos, incluyendo los subgrupos que acabamos de mencionar. De manera, si entendimos bien, el síndrome de Coqueluche surge a partir de que se aloja en la estructura superior del aparato respiratorio alguna bacteria, algún virus. El virus de Pertussis es como se llama, es un virus que ha sufrido sus modificaciones y de hecho se ha ido adaptando. Por eso hoy aparece el síndrome de Coqueluche, no como tosferina, pero porque se ha adaptado, se ha modificado a este esquema de vacunación que se le ponen a nuestros niños. Él se ha modificado y se ha comportado para poder aparecer como síndrome de Coqueluche, pero con un componente más bajo. Quiere decir, él ha modificado sus componentes de ADN y RNA, pero igual sigue apareciendo el virus de Pertussis, pero bueno, con otros componentes menos dañinos. Ahora, ¿cómo llega el virus al organismo? ¿Por qué vía? ¿Cuáles son las vías de transmisión más frecuentes? Las mismas vías de transmisión de los cuadros respiratorios, a través de la saliva, a través de la hora de la expectoración, a través de las secreciones o las goticas de Fluier, igualito que aparece cualquier tipo de cuadro respiratorio, como mismo la COVID-19, como mismo el H1N1, la influenza o el sincitial respiratorio. Todos estos cuadros respiratorios aparecen de la misma manera, quiere decir que este no se escapa. Este es igualito a ser un cuadro respiratorio, tiene la misma forma de transmitir, de hecho es muy contagiosa, es lo que quizás lo pueda excluir del grupo de las enfermedades respiratorias, exceptuando la COVID-19, que es un virus nuevo, pero exceptuando la COVID-19, los demás virus son contagiosos, pero tú puedes de cierta manera aislarlo. Cuando estamos hablando de un cuadro que aparezca como un síndrome de Coqueluche, ya estamos hablando de un cuadro que contagió, porque está contagiando mientras, no es como otros virus que están en una fase todavía de incubación. No, este virus, estando en fase de incubación, ya está transmitiendo. No hace falta esperar que se incube, es que estando ya incubándose, ya puede empezar a transmitirse. Quiere decir, ya se puede empezar a contagiar. Y es un cuadro muy rápido que contagia rápidamente cualquier sitio. Háblese de la familia como una escuela, un salón de clases o un salón de círculos infantiles, un círculo de abuelos o un salón pequeño donde se reúne un grupo de personas donde aparece uno con síndrome de Coqueluche, ya es suficiente para infectar la boca. Entonces, las medidas, las acciones para evitar el contagio son similares a las que utilizamos para evitar el contagio de la COVID-19 u otros trastornos respiratorios. Igual, utilizamos las mismas vías. El lavado frecuente de las manos, sería ideal el uso del nasobuco, o por lo menos a la hora de toser, llevarse la mano a la boca, que cubra boca y nariz, para no eliminar la o al menos hacer esta acción. O por lo menos hacer exactamente la acción del codo para eliminar la forma de transmitir a través de las goticas al resto de la gente que está a nuestro alrededor.
Doctora, y si le pregunto acerca de algún que otro padecimiento que podría agravar el síndrome de Coqueluche, sabemos que hay pacientes que padecen trastornos pulmonares, respiratorios, crónicos. Exacto. En la mayoría de los casos, si se juntan, para decirlo de algún modo, podría agravar el caso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En el caso de los niños menores de 5 años que todavía, porque nosotros siempre esperamos para diagnosticar el asma bronquial, que es lo que más frecuente vemos en los niños, y al momento queremos ya, como digo yo, crucificar al niño con menos de 5 años, el niño es asmático. El niño puede tener una predisposición a ser asmático porque la familia, la genética, mamá y papá, alguno de estos dos seres le puede estar provocando que el niño tenga la predisposición a ser asmático, pero no se diagnostica el asma bronquial hasta los 5 años de edad. Quiere decir que antes de los 5 años de edad puede aparecer las bronquiolitis, las bronquitis, los cuadros estos a repetición de neumonías o cuadros respiratorios graves o las IRAS, que son las insuficiencias respiratorias agudas, con frecuencia en estos niños, y ellos tengan la predisposición a hacer el asma bronquial a los 5 años. Pero mientras tanto, todos estos cuadros respiratorios normales como las bronquitis, las bronquiolitis, las neumonías a repetición o las IRAS a repetición, en cualquiera de estos niños que aparezca el síndrome de Coqueluche, ya tienen una predisposición. Quiere decir, ya el niño tiene un cuadro respiratorio añadido como un cuadro respiratorio común, donde se le agrega entonces el síndrome de Coqueluche, que pasa como un catarro común. Porque había que agregar, el síndrome de Coqueluche tiene 3 fases. Tiene una fase que es de catarral, que es el catarro común, la fase paroxística, que es la tos, la frecuencia esta irritable, es las náuseas, los vómitos, los que estábamos conversando ahorita, y la fase de convalecencia, que es la fase ya en que entonces la tos cede, no desaparece hasta los 90 días, pero la tos cede y desaparecen los otros síntomas. Quiere decir, cuando estamos en la fase catarral, lo asociamos como un catarro común. Ya en la paroxística nos empezamos a preocupar, y en la convalecencia lo más probable nunca se dieron cuenta que tuvieron el síndrome de Coqueluche. Quiere decir que son 3 fases que a veces nosotros la trabajamos, la manejamos con la familia, pero es muy compleja. Avanzamos en las respuestas y también en las orientaciones e informaciones que nos ofrece sobre este asunto. Doctora, corresponde una nueva pausa y regresamos en un tercer segmento para cerrar, pero también con valiosos aportes asociados, por ejemplo, con los tratamientos. Okay. ¿Le parece bien? Por supuesto. Pues entonces vayamos a la pausa, regresamos de inmediato. Y es tiempo de regresar, ya sabes, se mantiene con nosotros la doctora Seila. Habíamos hablado de un proceso de agravamiento, puede llegar a un estadio grave este síndrome. En este caso, ¿qué sucede? ¿Cuándo llega a la gravedad en caso de que no se atienda a tiempo, de que no se acuda al médico de manera adecuada en el tiempo correcto? ¿Qué puede ocurrir con ese paciente, doctor? A ver, si estamos hablando de los niños, los niños menores de 5 años, sin tocar los niños estos grandes, estamos hablando de los niños menores de 5 años, por lo general casi siempre la falta de aire, la disnea o la anopsia puede llegar consigo a la dependencia del niño, tener que requerir de oxigenoterapia. Obviamente no solamente el oxígeno, sino ya tratamientos con broncodilatadores, tratamientos con otro tipo de inhibidores que ayuden a la respiración del niño, que lo pueda convertir hasta incluso a respiración asistida. Quiere decir que el niño requiera del oxígeno para poder respirar, porque los golpes de tos o la tos no deja que el niño respire normalmente por sus pulmoncitos. Háblese entonces, este es un cuadro primero agravado. Lo otro es que esté asociado entonces ya a un cuadro bacteriano, quiere decir que ya los pulmoncitos estén afectados por una neumonía, una bronconeumonía. Háblese de unas infecciones con un derrame, quiere decir que ya aparezca líquido a nivel pulmonar y como por supuesto requiere entonces de tratamientos farmacológicos mucho más agresivos por vía endovenosa, que obviamente trae consigo a que los niños por supuesto hagan cuadros de irritabilidad, hagan cuadros de náuseas, de vómitos asociados a los tratamientos que son muy agresivos, porque hay que tratarlo de forma agresiva, porque el virus es agresivo y como mismo es el virus, así mismo es el tratamiento, porque la importancia es salvarle la vida al paciente, así sea la edad que tenga. Obviamente nosotros siempre sugerimos nunca llegar al cuadro de la complicación, porque es muy, pero muy desagradable llegar a este extremo cuando realmente el niño no tenía que haber llegado hasta ahí. Claro. Y si estamos hablando de un adulto mayor, encamado, con encamamiento prolongado, o un discapacitado que hace que el cuadro sea mucho más agresivo,
Ahí aparece igual las neumonías hipostáticas, son las neumonías por encamamientos prolongados, que hacen que el cuadro sea mucho más agresivo a la hora de expectoración, a la hora de la secreción y obviamente el edema agudo del pulmón, que es una de las complicaciones más graves que pueda llevar consigo el adulto mayor. Entonces lleguemos a las maneras en que ustedes asumen el reto de sanar a ese niño o a ese adulto mayor. Existen tratamientos farmacológicos, pero también de medicina natural. Así mismo. Se conjugan ambos tratamientos. ¿De qué manera ustedes pues deciden qué hacer? Esta es una de los virus respiratorios que a nosotros nos gusta tratar, en el sentido de que desde el primer momento que es diagnosticado es tratado con antibióticos. Es el único virus respiratorio, porque para aclarar que las personas ahora no le pongan antibiótico a todos los virus respiratorios, es el único virus respiratorio que se le pone tratamiento con antibiótico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un virus que complica el cuadro respiratorio. Entonces, ¿qué es el tratamiento de elección? Entre ellos, por supuesto, todo lo que es la eritromicina, la acitromicina, que está dentro de lo que es el paquete de nosotros básico de tratamientos antibióticos. Está la acitromicina y la eritromicina, que resuelven muy bien. Y hasta estos momentos nos han respondido muy bien los cuadros de síndrome de Coqueluche a tiempo. No es llegando a la parte paroxística. Yo creo que en su etapa catarral, cuando ya está diagnosticado el síndrome de Coqueluche, ya desde el primer momento que se diagnostica se empieza a tratar con el antibiótico. Háblese también entonces de medicamentos como el ácido fólico, la vitamina C. Es muy importante tratar al paciente, cuando ya lo tenemos diagnosticado con el síndrome de Coqueluche, ponerle vitaminas. Todo lo que sea y apoye al sistema inmunológico del punto de vista farmacológico siempre va a ser bienvenido. Tanto las vitaminas como la alimentación. Entre la alimentación y la vitamina, una alimentación saludable, rica en minerales, rica en proteínas, rica también en todo este grupo de vitaminas que requiere el organismo para ayudar y apoyar el sistema inmunológico combatiendo contra un virus que es tan dañino. Creo que va a ser el tratamiento de elección. Y tú sabes que yo soy defensora de la medicina natural y tradicional. Creo mucho en ella, y además que me gusta aplicarla en mi consultorio, la aplico muchísimo, y no se escapa tampoco el tratamiento del síndrome de Coqueluche. Y ahí entra entonces la menta, entra el jengibre, entra la miel de abeja, por supuesto, entra el limón, que con excelentes funciones tienen mezcladas como un té, que a veces nos dicen no, que al niño no se le da té. Es que realmente usted no va a hacer un té. Usted simplemente va a preparar un poquito de miel, le va a poner unas gotitas de limón, le va a poner una gotica de agua caliente para disolver esa miel y no ponerle la miel completamente sólida al niño, pero si la disolvemos con un poquito de agua tibia, hacemos como una especie de infusión pequeña y el niño te lo va a agradecer, además que ayuda muchísimo al tema de la tos. Si a eso le agregamos entonces el ajo, que tiene excelentes funciones antioxidantes, ayuda muchísimo al tema de antitusígeno y además para la fiebre es espectacular. En los niños pequeños que cuesta mucho trabajo que se tomen los medicamentos, si le agregamos esto con la miel, el niño nos los va a agradecer. Con la menta igual y con el jengibre espectacular también. Y en el caso de Cuba, que tiene un clima, doctora, tan irregular, tan variable, hay que estas medidas que ya usted anunció en otro momento del programa, reforzarla, digamos, en determinadas etapas del año. Sí, es algo que también quería agregar. El síndrome de Coqueluche no tiene una etapa del año específica. No. Es un cuadro respiratorio que está completamente ajeno al tipo de clima que haya. Es un sincitial, es un cuadro respiratorio que aparece en cualquier etapa del año. Por eso es que es muy difícil diagnosticarlo, porque a veces nosotros trabajamos los cuadros respiratorios en etapas de climas fríos o en etapas de verano, cuando se está moviendo algún tipo de sincitial respiratorio, pero con el tema del síndrome de Coqueluche no funciona así. Funciona en toda la etapa del año, quiere decir que lo podemos ver en cualquier momento del año. Entonces es muy complejo poderlo decir que está sujeto a esta etapa. Es que lo podemos ver en todo el año. Entonces fue oportuna la pregunta para aclarar dudas, porque regularmente asociamos pues los asuntos respiratorios con los cambios climáticos que ocurren finalizando el verano, comenzando el invierno, incluso dentro del propio invierno y dentro del propio verano. Hay irregularidades climatológicas que pueden incidir en otros trastornos, pero no en el caso del síndrome de Coqueluche. No. Pues muchísimas gracias, doctora, placer es todo mío, por haber respondido a nuestra invitación. Siempre la esperamos en Consejo Sano. Para mí es un placer, mi vida. A ustedes también. Regresamos dentro de 7 días para compartir otras respuestas asociadas con la salud humana. Hasta entonces.